Zacatepeques, Chimaltenango y Guatemala intentan volver a la normalidad tras explosión del volcán de fuego y las clases han sido suspendidas en San Juan Alotenango y San Pedro Yepocapa. Las autoridades de salud siguen sin deducir responsabilidades por la masiva intoxicación de estudiantes de primaria la semana pasada. En más noticias, afloran divisiones en el seno del Tribunal Supremo Electoral. En noticias del mundo, nueva escalada de tensiones entre Ucrania y Rusia ponen en peligro conferencia de paz prevista para el próximo miércoles. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias para este lunes 9 de febrero de 2015. Ya estamos listos con el equipo de Noticiero Guatevisión para llevarles a ustedes lo que ocurre en nuestro país y también en el mundo. Y como siempre, nosotros iniciamos con las noticias internacionales y por eso le doy la bienvenida a mi compañera María Alejandra Martínez, que nos tiene toda la información de lo que ocurre en el mundo. María Alejandra, buenas tardes. Gracias, William, buenas tardes, al igual que ustedes que nos sintonizan a esta hora. Para mí es un gusto informarle del acontecer mundial e iniciamos de inmediato. El ejército de Ucrania denunció que al menos 1.500 soldados rusos y convoyes militares entraron en el país durante el fin de semana, mientras la cumbre de paz prevista para el miércoles pende de un hilo. Kiev denunció este lunes la entrada de al menos 1.500 soldados y 300 convoyes militares rusos en Ucrania durante el fin de semana. El portavoz del ejército añadió que cerca de 170 vehículos también cruzaron la frontera. Los combates continúan en el este de Ucrania. Kiev y Occidente acusan a Moscú de suministrar tropas y equipamiento a los separatistas prorrusos, algo que desde Rusia niegan. Washington valora enviar armas defensivas a Ucrania, aunque el resto de Europa se ha opuesto. Consideran que desencadenaría la guerra total. Francia y Alemania han preparado un plan de paz para la región, pero la cumbre prevista para el miércoles en Minsk pende de un hilo. El diálogo entre Ucrania y Rusia es sumamente frágil. Y siempre en este tema, el gobierno alemán anunció hoy la convocatoria de una cumbre en Minsk este miércoles para abordar un paquete de medidas para poner fin a la guerra en Ucrania. Esta cumbre será en la capital bielorrusa con la participación de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia. Los jefes de Estado de Rusia, Francia, Alemania y Ucrania se reunirán en Minsk el próximo miércoles. La meta es alcanzar un acuerdo de paz y evitar que el conflicto en el este de Ucrania se convierta en una guerra total. El anuncio fue hecho el domingo por el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán. También se informó que los gobernantes de las 4 naciones participantes celebraron una larga conversación telefónica. Los líderes trabajan en lo que describen como un paquete de medidas que permitirían alcanzar un consenso sobre la crisis. El conflicto separatista en el este de Ucrania ha dejado más de 5.500 muertos en 10 meses. Solo en las últimas 24 horas, al menos 12 soldados ucranianos perdieron la vida. En otra información, la policía francesa cerró un complejo de viviendas en Marsella, luego de que personas encapuchadas abrieran fuego contra una patrulla de la policía en lo que funcionaría local e insinuó podría ser un incidente relacionado con las drogas. Francia ha estado en alerta máxima luego de 2 ataques islamistas en enero en París que dejaron 17 personas muertas. La semana pasada, 2 soldados que protegían una organización judía y una estación de radio fueron apuñalados en un incidente de la ciudad de Niza. El tiroteo en Marsella ocurrió justo cuando el primer ministro Manuel Valls llegaba a la ciudad para una visita en la que elogiaría las estadísticas que muestran una disminución del crimen en la segunda ciudad más grande de Francia. No hubo información inmediata sobre si hubo víctimas por el incidente. Las tropas de élite fueron enviadas al lugar.
al lado norte de la ciudad, y a los residentes del barrio La Castellane, donde viven unas 7.000 personas, que se les ordenó permanecer en sus viviendas. La vicealcalde de Marsella insinuó que el incidente estaba relacionado con un problema de tráfico de drogas en la zona. Además agregó que un colegio fue evacuado y dijo que la batalla contra el tráfico de drogas es a largo plazo. Y la prensa internacional reveló las artimañas empleadas por la filial suiza del banco británico HSBC para ayudar a miles de clientes de todo el mundo a evadir impuestos, utilizando estructuras en las afueras como en Panamá y en las Islas Vírgenes. Varios medios internacionales desvelaron el domingo la cara oculta del secreto bancario de la filial suiza HSBC. Un informático ex empleado del banco en Ginebra sustrajo datos que demuestran artimañas empleadas para ayudar a miles de clientes de todo el mundo a evadir impuestos. Los datos, que corresponden al periodo 2005 a 2007, sugieren que miles de millones habrían transitado por el banco, disimulados en estructuras offshore en Panamá y las Islas Vírgenes. En el fraude fiscal están implicadas numerosas personalidades francesas y extranjeras. La filial suiza, que no tardó en reaccionar, admitió que para ese periodo el banco cometió fallos, pero que desde entonces ha emprendido una transformación radical para impedir que sus servicios sean utilizados con el fin de defraudar al fisco o blanquear dinero sucio. Tras el escándalo, varios políticos suizos pidieron este lunes que se investigue al banco. Al menos 22 personas perdieron la vida en El Cairo en enfrentamientos entre la policía y fanáticos del fútbol antes del primer partido del campeonato egipcio celebrado con público desde el año 2012. La violencia y el fútbol vuelven a juntarse en Egipto. Familiares angustiados a las afueras de una morgue en El Cairo esperan que su pariente no esté adentro. Al menos 22 personas murieron el domingo en enfrentamientos entre hinchas de fútbol y la policía. Los disturbios iniciaron cuando los seguidores del club Zamalek intentaron entrar al estadio por la fuerza. Este era el primer partido a puertas abiertas desde 2012, cuando las autoridades decidieron cerrar el acceso al público por los constantes enfrentamientos. La Federación Egipcia de Fútbol volvió a prohibir el acceso, pero esta vez el gobierno decidió suspender el campeonato de primera división hasta nuevo aviso. Los primeros informes médicos indicaban que las razones de muerte de al menos 3 víctimas sugerían el uso extremo de la fuerza por parte de la policía, por lo que el fiscal ordenó la apertura de una investigación. Bagdad levantó el toque de queda nocturno en la ciudad tras años de aplicación en un intento de aliviar las restricciones de la vida cotidiana, a pesar de la persistente violencia que azota el país. Bagdad suspendió el toque de queda nocturno en vigor desde hace años en la ciudad. Comenzaba a medianoche, terminando a las 5 de la mañana, y pretendía reducir la violencia en la capital iraquí. En vigor tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, fue poco efectivo para evitar atentados, perpetrados durante el día para causar el mayor número de víctimas. Por otro lado, la ciudad parece estar a salvo de la ofensiva de los yihadistas del grupo Estado Islámico, quienes se han apoderado de grandes áreas, principalmente en el norte de Irak. En otra información, Qatar asegura que no se detendrá en el intento de albergar eventos deportivos tras el Mundial de Fútbol del 2022, a pesar que continúan las acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos. Qatar mira al deporte como motor de desarrollo. Aseguran que el potencial económico del rico país del Golfo está disponible para cualquier deporte más allá del Mundial de Fútbol de 2022. Después del Mundial de Fútbol y de unos potenciales Juegos Olímpicos, no vamos a parar. Seguiremos organizando eventos porque tenemos la infraestructura y las instalaciones. Para el jeque, su país se ha ganado la confianza de las organizaciones deportivas internacionales. Qatar organizó en enero el Mundial de balonmano y este año albergará el Mundial de boxeo amateur y los Mundiales Paralímpicos de atletismo. Esta semana anunciaron que estaban cerca de firmar los acuerdos para tener un gran premio de Fórmula 1 en su territorio. Tanto si quieres desarrollar tu país como colocarte en el mapa internacional o borrar las fronteras entre los países,
Para todo ello, Qatar mira a los deportes como forma de lograr estos objetivos. Pero la sombra de la corrupción y las violaciones a los derechos humanos planean sobre Qatar. La semana pasada, Human Rights Watch pidió que mejoraran las condiciones de los miles de trabajadores que construyen los estadios y las infraestructuras para la Copa del Mundo. Finalizamos con este bloque informativo a esta hora, pero más de lo que ocurre en el mundo usted lo conocerá en la emisión de las 6 y 9 de la noche por su noticiero Guatevisión. Así es, María Alejandra, así también tenemos información a través de las redes sociales. Por ahora vamos a la pausa comercial y cuando regresemos nos pondremos al tanto de lo que ocurre en San Juan Alotenango luego de la erupción del volcán de fuego. Volvemos con esto.